buenas tardes, mi nombre es Samir Faraj y en este video vamos a hablar respecto a la corrosión. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, ¿cuáles son más bien las desventajas que tiene? ¿Cómo se puede corregir? ¿Cuáles son las causas? Y los materiales que son más, o bueno, en este caso los metales, porque la corrosión es algo exclusiva de los agentes metálicos. Entonces, empezamos. Antes que nada tenemos que tomar en cuenta de que ningún metal realmente está a salvo de la corrosión, ¿ok? Es verdad que existen metales, que vamos a ver más adelante, que están completamente como ausentes en el sentido de que normalmente no van a corroerse o no van a oxidarse. Y esto es por un motivo. Entonces, más que todo, ¿qué es la corrosión? Primero es el defecto o la tendencia que tiene el metal, como podemos ver aquí, eh, a, a regresar a su estado primitivo, ¿no? A deshacerse, a descomponerse, a alcanzar su estado de menor energía, que también es un estado inerte. La mayoría de los óxidos, como el óxido de titanio, el óxido de hierro, la mayoría de los óxidos suelen no reaccionar, o sea, ya cuando se han alcanzado su estado de menor nivel energético, ya no tienden a reaccionar con otra cosa, ni tienden a mezclarse con otra cosa, ni a reaccionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Primero, los metales en estado puro tienden a buscar bajar su energía y con esto forman enlaces iónicos, como podemos ver aquí. Forman enlaces iónicos con otros elementos. Estos elementos pueden ser, por lo general, es oxígeno. Sin embargo, no es algo exclusivo. Por ejemplo, una sal, por ejemplo, un sulfato, el sulfato de cobre o el sulfato de zinc, que es ZnSO4, en el caso del zinc, o SO4 en el caso del cobre. Estos son óxidos, es verdad, pero son óxidos de tipo sulfato, ¿ok? Es decir, es un oxígeno mezclado a un metal con un metal. Ahora, ¿qué pasa en el caso, o sea, por qué se da esto, no? Bueno, hay una explicación bastante interesante. Y es que vamos a localizar primero el tipo de corrosión, ¿no? Vamos a localizar los puntos de óxido y el motivo. Generalmente en los engranes, generalmente cuando nada más es hierro no aliado, tiende a no solamente oxidarse, sino que podemos ver cómo el hierro se deshace, podemos ver que se convierte en polvo, se deslamina. Y esto es por el potencial electroquímico que tiene dicho metal. Por ejemplo, el agua salada está saturada de sales. Entonces, generalmente cuando nosotros vamos a un muelle, podemos ver cómo la corrosión destrozó totalmente los barrotes de hierro. Y esto se le llama oxidación. El metal generalmente pierde electrones, o más bien cede sus electrones, que por ejemplo si tenemos dos enlaces de hierro conectados así, entre sí, generalmente el enlace de hierro va a ceder electrones al agente oxidante, en este caso a la sal, o al oxígeno generalmente, o el oxígeno por lo general. El oxígeno es el elemento electronegativo, es el elemento más electronegativo que hay, es decir, siempre está buscando mezclarse con otra cosa. Y el hierro tiende a donar sus electrones al oxígeno. Esto de tender a donar electrones se llama electronegatividad. El hierro, en busca de conservar su estado, regresar a su estado primitivo, cede electrones, ¿verdad? Y esto se da por medio del entendimiento de las celdas galvánicas, ¿ok? ¿Cómo es esto de celdas galvánicas? Bueno, para empezar, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el zinc y con el platino? El platino se utiliza mucho para la joyería, se utiliza para implantes, joyería, medicina, incluso para la industria química en forma de catalizadores. Entonces, ¿por qué el zinc se desbarata, se deshace, se oxida con tanta facilidad? En cambio, el platino resiste ataques de ácido, resiste tempestad, resiste altas temperaturas, resiste cambios de pH. ¿Qué ocurre? Y esto es lo que llamamos, como había comentado antes, el potencial electroquímico, que se define como la resistencia que tiene el metal ante los agentes abrasivos. Entonces, mientras más catódico es decir, mientras más alto sea su potencial electroquímico, más resistente va a tener a la corrosión. En este caso, el platino tiene un potencial electroquímico mucho más alto. De hecho, es uno de los más altos entre los metales que el zinc. El zinc es uno de los más bajos. Entonces, si comparamos lo que es una celda galvánica, podemos decir que nuestro zinc, el zinc sería el ánodo, el que está dispuesto a ceder electrones. Entonces,
¿cuál sería nuestro cátodo? El platino, el que está dispuesto a reducirse. El platino no se va a oxidar, no se va a reducir, va a adquirir esos electrones y pues, va a generar algún tipo de carcasa. Ahora, este proceso de deslaminación que tiene el zinc o el hierro se le llama herrumbe, que es cuando el metal se deshace, se daña, la integridad del metal se oxida, pero se deslamina. Esto es muy diferente en el caso de, por ejemplo, metales como el cromo, el aluminio o el titanio, porque estos sí se oxidan, ¿no? Hay que entender que el platino es un metal que directamente no forma enlaces. En cambio, el que forma enlaces y no se oxidan es el aluminio, los aceros altos en cromo, el magnesio. Estos metales sí se oxidan, aunque no se aprecia a simple vista. Pero la capa que generan encima es una capa inerte de mayor densidad que el propio metal. Es decir, el óxido de titanio, porque sí, repito, el titanio sí se oxida. El óxido de titanio recubre al titanio puro, y este óxido de titanio, como ya he dicho al principio, es inerte, no se mezcla con otras cosas. Entonces, el titanio resiste ataques de ácidos, resiste agentes corrosivos, resiste cambio de temperaturas, pero no lo hace con el mismo motivo que lo hace el platino. El platino directamente no acepta enlaces de ningún tipo en su estructura, y si los acepta es por agentes muy nocivos, ¿no? Como ya, por ejemplo, el agua regia o solución piraña. Pero en el caso del titanio es diferente, o el del cromo. El caso de estos es porque la capa más exterior se oxida, pero se mantiene unida, se mantiene acoplada al metal. En cambio, el hierro no. El hierro se oxida, pero se deslamina. Y ese herrumbe es lo que genera mayor daño. Ahora, ¿qué es el tema de la oxidorreducción que ya había comentado antes? Bien, me gustaría hacer antes énfasis en algo, ¿ok? Cuando nosotros nos referimos a un agente catalítico de la corrosión, estamos hablando de un medio acuoso, estamos hablando de la sal, de lo que obliga a oxidar o a reducir. En este caso puede ser el agua salada, puede ser alguna sal de sulfato, puede ser incluso algún ácido, puede ser cualquier agente que promueva el movimiento de electrones de A a B. Ahora, los procesos de corrosión están sujetos directamente a los electrones, ¿ok? Es decir, cuando el metal cede electrones, la integridad del metal se daña, porque ¿qué es lo que mantiene a dos átomos de hierro unidos? Pues es el enlace iónico que tiene con los electrones. Ahora, cuando dichos electrones se separan, ya sea por agentes externos, que generalmente es lo que lleva a la corrosión, por agentes externos, es cuando el metal empieza a dañarse. Ahora, justamente esto es lo que se conoce como óxido-reducción. La parte de reducción lo vamos a ver en las celdas galvánicas, que es cuando el metal catódico es el metal que adquiere esos electrones, el metal esa carga que queda negativa, acopla una carcasa, acopla una emulsión acopla los iones que se encuentran en el electrolito. Ok, ahora vamos a investigar un poco más de estos tipos de corrosión, ¿ok? Si nosotros podemos empezar hablando de la corrosión generalizada, que es una de las más comunes que hay cuando se trabaja con hierro sin ningún tipo de protección, ¿ok? Entonces, empezamos directamente que el cuerpo se deteriora, pero es visible, o sea, se puede ver que el deterioro que tiene el óxido, la corrosión, es no solamente que es visible, sino que es homogénea, es decir, tú puedes ver completamente cómo el hierro se daña, se deslamina. Es fácil de detectar, por lo tanto, es fácil de reparar o de reparar, de hacerle mantenimiento, pero también es bastante problemática cuando no se atiende, porque toda la estructura se ve comprometida. Pero generalmente el mantenimiento es relativamente fácil, y es raro realmente de que ocurran accidentes, porque se puede ver lo que está pasando. Ahora, el hierro sin aleaciones es el que más expone a este problema. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, colocamos carbono, colocamos silicio, colocamos cromo, colocamos níquel? El níquel es otro compuesto que se oxida, pero la capa de óxido es inerte, nuevamente. Colocamos níquel o colocamos cobre o algún otro metal que tenga esa propiedad de resistencia a la corrosión. Pues ahora estaríamos hablando de un acero. Los aceros tienen la capacidad
de fortalecer o de resaltar las propiedades positivas de cada metal. Por ejemplo, el acero inoxidable es un tipo de acero bastante resistente, es decir, resiste bien las temperaturas y es bastante maleable. En cambio, el cromo puede ser extremadamente bueno, puede ser muy resistente, puede ser muy inerte, pero hay un problema porque es un metal muy quebradizo, es un metal duro. Entonces, cuando mezclamos las propiedades de, por ejemplo, el cromo con el vanadio es otro metal que es resistente a la corrosión, y lo juntamos con el hierro y el carbono, se forman estos aceros altos en vanadio, aceros altos en cromo, aceros que cuentan con capacidades de resistencia muy altas y son ser utilizados en la industria petrolera como el acero A, la clasificación ASIS, el ASTM 106 grado C, grado A y grado B. Estos aceros se utilizan en la industria petrolera ya que pueden resistir bastante bien los ataques por el azufre, las altas temperaturas, el cambio de pH, los ácidos, los compuestos, los hidrocarburos, que hay hidrocarburos que pueden ser corrosivos, que tengan algún sulfuro, algún azufre, o que puedan actuar como algún corrosivo en las altas temperaturas. Cuando el petróleo se calienta, para trabajar el petróleo se tiene que calentar, se tiene que destilar por una torre de fraccionamiento, ¿no? Entonces, los metales expuestos a estas condiciones generalmente se ven muy castigados y no podemos trabajar con nada más hierro en estado puro porque no va a durar 2 semanas. Ahora, continuando con el tema de la corrosión, los tipos de corrosión, también tenemos la galvánica. ¿Qué es la corrosión galvánica? Bueno, cuando nosotros tenemos dos metales distintos, vamos a hablar en este caso que yo había puesto, vamos a trabajar con un caso de una lámina de zinc a la cual se le tiene un perno de bronce, ¿verdad? Entonces, el bronce tiene un potencial electroquímico mucho más alto que el zinc. Como he dicho, el zinc es uno de los más bajos. ¿Qué pasa entonces cuando, por ejemplo, tenemos esta lámina con este perno y se expone a una salitre, al agua salada o alguna sal? Vamos a empezar a ver corrosión, pero la corrosión va a venir es del zinc, porque el zinc va a actuar como ánodo, va a ceder electrones a nuestro cátodo. Podemos decir que el zinc es nuestro electrodo negativo, nuestro electrodo que va a ceder electrones. Al ceder electrones va a quedar positivo. Es importante entender esto. El bronce es un cátodo positivo porque, no me equivoco, el bronce es un cátodo negativo porque va a adquirir electrones. En cambio, el zinc va a ser nuestro ánodo positivo. Es importante resaltar esto porque catión es un ion positivo y anión es una carga iónica negativa. Pero cuando nos hablamos de cátodo, estamos hablando de que capta electrones negativos. Entonces, el cátodo es negativo. En este caso, el bronce será negativo. Y el ánodo, en nuestro electrodo anódico, va a ser el zinc, que va a ser el positivo, porque va a perder electrones. El zinc se va a oxidar y vamos a observar en nuestro perno de bronce cómo se forma una especie de sal o de emulsión metálica ajena a bronce. Esto van a ser los compuestos en el electrolito que se van a adherir en forma de sal. Se puede decir que este es el principio para todas las baterías a base de ácidos, ¿eh? Entonces, mientras el zinc va a dañar su integridad, como está aquí, el zinc va a destruir su integridad, mientras se forman cationes sobre el perno, porque se forman iones sobre iones sobre el perno de bronce, al ser el que se reduce. Entonces, continuando con, esta es la corrosión galvánica, que es muy apegada a lo que es las reacciones electroquímicas. Ahora, si nosotros seguimos investigando cuáles son en una fábrica, ¿no? Una fábrica de transporte de químicos, de fluidos, pues ya sean fluidos orgánicos como desechos humanos o, por ejemplo, transporte de ácidos o de compuestos con un pH muy elevado. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y generalmente esto se puede ver mucho en las calderas. La corrosión localizada es generalmente cuando el patrón no es regular. Hay zonas que muestran signos de óxido y esto puede ser por la geometría del cuerpo, puede ser por la forma de las tuberías, puede ser por el propio contacto entre los metales. Es decir, el choque entre metales de diferentes tipos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, como de hecho aquí se puede ver, cuando tenemos esta conexión entre tuberías, ¿no? Entonces colocamos los pernos,
ahí en esos codos, ahí puede generarse corrosión, porque son zonas localizadas específicas que suelen tener más fricción, que suelen tener más desgaste. La geometría también puede generar un cierto daño. Por ejemplo, la corrosión por fisuras. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una barra de metal, ¿no? El metal como tal son muchos cristales pequeños pegados. Cuando este metal se dobla, se van a generar pequeñas fisuras en el metal y ahí va a comenzar el óxido. La corrosión por fisuras es más bien un motivo, pero realmente la corrosión por fisuras se podría decir que es una corrosión localizada, ya que el motivo son las fisuras, ya sea por el estrés del metal, ya sea porque ha sufrido ya sea porque se ha maleado demasiado en frío, ya sea porque ha sufrido demasiado desgaste o porque se le ha colocado demasiada tensión. Ahora, en el caso de las manchas, de la corrosión por picaduras, es cuando los oxidantes o las bases, o sea, hubo alguna gente que dañó una zona en particular del metal. Por ejemplo, digamos que tenemos una tubería que ha sido revestida con pintura, con óleo, que es un tipo de protección, lo que son las protecciones por orgánicos. Entonces, ya sea porque el nivel de pH aumentó, ya sea por algún golpe, ya sea por el motivo que sea, esos pequeños daños en la protección, incluso no en la protección del metal, puede llevar a oxidarse, puede llevar a daños, y por eso se denomina picadura, porque no es como la general, que tú ves que todo el compuesto se daña, no. La de picaduras es cuando tiene pequeños golpes, pequeños impactos y por ahí comienza el óxido. Por ejemplo, cuando se tiene una capa pasivadora en el metal, como por ejemplo los metales galvanizados, cuando se genera esta capa de galvanizado inerte y se daña, recibe algún golpe o se raspa, por ahí empieza el óxido, porque los aceros galvanizados realmente, bueno, las tuberías galvanizadas realmente están hechas a base de hierro con un revestimiento de un metal más resistente. Pero cuando el metal se daña, cuando el metal más externo, la capa más externa se daña, el hierro queda expuesto, y si es hierro puro que estamos hablando, se destruye. Por ejemplo, de hecho aquí lo explico, una capa pasivadora inerte no es suficiente. Generalmente las capas, los hidrocarburos o a base de óleo suelen, ¿sabes?, no ser las más eficientes para proteger un metal, sobre todo en ambientes hostiles. Por eso los aceros a base ricos en otros metales suelen ser opciones más caras, pero también suelen ser opciones más seguras para trabajar. Ahora, ¿qué ocurre con la corrosión por cavitación? Digamos que nuestra tubería que nuestra tubería está transportando vapor y la presión de vapor ha dañado la forma interna de la tubería y se han generado pequeñas burbujas de aire, y ahí es donde empieza la cavitación. Es cuando el sistema de tuberías interna que transporta agua o que puede transportar cualquier otro líquido, ya sea petróleo, ya sea algún otro agente que pueda cambiar la presión interna, que puede subir mucho o bajarla mucho, puede dañar la integridad interna de la tubería. Esto se ve mucho en las bombas centrífugas, por ejemplo, cuando se transporta agua y la presión del vapor es demasiado y la presión del agua baja demasiado, se generan burbujas de aire dentro de las tuberías y dentro de la bomba, y esto suele destruir las bombas por dentro, porque las altas presiones dañan el sistema de la tubería y aparte también pueden impulsar la corrosión. Ahora, vamos a revisar otro tipo de corrosión que es mi favorita, ¿no? Que como tal no es la causante, pero motiva a la corrosión, que es la microbiológica. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en las cañerías los alcantarillados o los desechos orgánicos, por ejemplo, en los lavaplatos, ¿no? Que se generan una especie de colonias bacterianas. Estas colonias bacterianas aceleran el proceso de desgaste, porque, por ejemplo, una colonia bacteriana aeróbica va a liberar mucho oxígeno, y si libera oxígeno va a exponer mucho metal que a lo mejor no está capacitado o no está dimensionado para este clima biológico, va a dañar en gran medida las tuberías.
Hecho, esto se puede ver de otro punto de vista también en los buques. Por ejemplo, en los grandes buques, en los barcos que tienen un armazón, que tienen un casco de hierro. Generalmente podemos ver cómo se genera una especie de Persedes, se genera como una especie de colonia de moluscos, como un coral, ¿verdad? Esto mismo ocurre, pero ocurre con bacterias. Y esto acelera mucho el proceso de daño a la integridad a la integridad del metal. Ahora, también hay otros agentes que pueden afectar, que es la corrosión combinada con fenómenos físicos. Este tipo de corrosión puede ocurrir porque aumentó mucho el pH, porque la presión está dañando el sistema, porque la vibración está haciendo mucho roce con los equipos, con el metal, y está empezando y que puede dar a pie a la corrosión por picaduras. También puede ocurrir por la subida mucho del pH o por la temperatura. O sea, la temperatura es el cambio, es el agente más importante al momento del cambio de estados. O sea, en reacciones químicas la temperatura es muy decisiva. Entonces, subir demasiado la temperatura puede destruir o puede dañar la integridad del metal. Además que la corrosión por erosión también, porque por ejemplo, si la capa pasivadora interna se daña, ya sea por partículas de mayor dureza, por ejemplo, digamos que estamos transportando agua, y el agua tiene partículas de plomo, puede tener partículas de rocas, puede tener partículas de cualquier otro agente. Eso puede chocar con las paredes internas de la capa pasivadora, o incluso también puede ser en la era externa, por ejemplo, las tempestades, las tormentas que pueden arrastrar rocas, que pueden arrastrar partículas de polvo, que pueden dañar esa capa pasivadora que tiene nuestra hipotética tubería de hierro. Entonces, nuevamente, esta clase de daños por la corrosión combinada, lo que es la cavitación, la corrosión por erosión y la corrosión combinada con un fenómeno físico, puede venir acompañada, o sea, puede dar a pie a la corrosión por picaduras o incluso una corrosión generalizada. Ahora, también tenemos agentes que, como ya he explicado antes, agentes que desarrollan la corrosión. No son directamente las que la causan, no es la corrosión, sino los agentes que la impulsan. Por ejemplo, cuando el material se halla bajo grandes cantidades de estrés o de fatiga, puede haber fisuras, se da el desarrollo de la corrosión, ya sea incluso por microfracturas en el material, los terremotos, los movimientos tectónicos, el movimiento excesivo del metal, porque el metal sí es maleable, pero tiene cierto grado de rigidez. Si este grado de rigidez se supera, el metal se ve comprometido, lo que es la flexibilidad y deformación. El metal tiene cierto nivel de flexibilidad, pero no de deformación. Cuando se deforma, no vuelve a regresar a su estado de flexibilidad. Es como un resorte. Podemos estirar el resorte y va a regresar, pero cuando lo estiramos demasiado se daña. Eso es lo que pasa en este caso con los agentes que desarrollan corrosión. Por ejemplo, la desaleación. La aleación es, por ejemplo, el latón. El latón es un tipo de aleación que se forma con zinc y cobre. ¿Okay? ¿Qué pasa entonces cuando la aleación no está bien hecha o los cristales se empiezan a deslaminar o hay imperfecciones en la estructura cristalina del metal que se quiebra, se empiezan a separar y el metal se rompe? ¿Okay? ¿Qué pasa aquí? Pues que se da pie a una posibilidad de corrosión por fisuras o que una corrosión generalizada. La fatiga, nuevamente, si tenemos una pieza mecánica que está expuesta a la intemperie, como por ejemplo las orugas de las grandes maquinarias, de los bulldozer o grandes maquinarias de construcción, se ven muy dañadas o se ven muy fatigadas, empieza a corroerse. Es cierto que muchas veces las orugas vienen enriquecidas con carbono, pero incluso así el carbono lo que va a hacer es retrasar el daño, más no va a evitarlo, va a ocurrir la corrosión. La filiforme, ¿ok? ¿Qué es filiforme? Este nombre viene de cuando se daña, cuando por ejemplo el carro o las carrocerías, esto se ve mucho en las carrocerías, cuando tienen una pequeña brecha, ¿verdad? Y se ve un poquito de óxido. A la vista no es tan grave, porque se ve que se parece que el resto de la pintura esté bien. Pero cuando se empieza a arreglar o a hacerle mantenimiento a esta pequeña hendidura, cuando se ve el óxido, se da cuenta de que el óxido se ha expandido por todo debajo de la pintura. Esto se ve también mucho en las construcciones, ¿no? Cuando se trabaja con hierro se
pinta y se expone nuevamente. Y se expone el hierro por una fisura o por lo que sea al oxígeno, se oxida todo desde adentro. Incluso una extrapolación del filiforme es cuando se deja una cabilla por fuera de la construcción y se puede ver que la cabilla se ha oxidado todo, se ha convertido en polvo, o sea, se ha corroído no solamente desde la punta hasta todo el concreto. Esto generalmente ocurre porque el oxígeno no es exclusivo, o sea, el oxígeno está en todos lados, ¿ok? Por una pequeña hendidura el oxígeno se va a expandir y va a corroer el metal por por todo el metal expuesto. Ahora, la oxidación ya lo había explicado, es el proceso en el cual el metal dona sus electrones a otro compuesto más electronegativo o que solicita que tenga una demanda mayor de electrones o tiene una prioridad superior, y el metal nuevamente se oxida, pierde energía, vuelve a su estado más primitivo. Ahora, también hay otros agentes, ya no solamente son fenómenos físicos como había explicado antes, y que si fisuras, que es por cambio de temperatura, que puede ser por fatiga, por golpes, ya sea por desaleación, que ya serían fallos físicos, ¿no? Sino que también pueden haber agentes químicos, agentes nocivos que directamente destruyan o que aprovechen la debilidad del potencial electroquímico respectivamente de cada metal y lo dañen. Por ejemplo, las soluciones ácidas. Es bien conocido que los ácidos tienden a oxidar con mucha facilidad los metales, pero también es cierto que hay metales que resisten esto. Como he explicado, mientras más noble sea el metal, mientras mayor sea su potencial electroquímico, mayores resistencias va a tener hacia las soluciones ácidas, igual que a las sales disueltas. Por ejemplo, el sulfato que había explicado al principio, el sulfato de zinc, el sulfato de cobre, son agentes que también pueden impulsar la corrosión. La degradación de capas protectoras. Esto también, como ya explicado antes, los metales galvanizados tienen un ligero problema. De hecho, todos los metales que tengan un revestimiento tienen un problema, que es que si ese revestimiento se daña por el ataque de alguna solución ácida, por el ataque de alguna sal disuelta, o por la fatiga, como ya he explicado antes, la degradación, estas capas protectoras que protegen generalmente al hierro o algún metal no tan resistente a la corrosión, al cual no se le quiso hacer algún tratamiento térmico o no se le quiso hacer alguna aleación para mejorar sus propiedades, esta capa pasivadora porque evita la oxidación, se ve comprometida y suele dañarse. Nuevamente, la concentración de oxígeno. Cuando el oxígeno tiende a dañarse, cuando el oxígeno tiende a encontrarse a muy altas concentraciones, puede dañar el metal, ¿ok? Las altas concentraciones de oxígeno, como he dicho, es muy electronegativo y suele dañar la integridad del metal. La temperatura, como ya he explicado antes, también es un agente muy decisivo, y la velocidad es muy decisivo al momento de cuidar o de mantener la integridad de un metal. O por ejemplo, la velocidad de flujo. ¿Qué me refiero con esto? Si hay una corriente a la cual va demasiado rápido, eso genera también una fatiga en el metal y también puede dañarlo. Ahora vamos a revisar cuáles son las posibles soluciones a estos problemas. Y sí, pese a que hay muchos metales que están sujetos a poseer un potencial electroquímico bajo, porque sí, la mayoría los tiene. Realmente es raro un metal que suele resistir bastante bien, como por ejemplo el titanio es muy costoso, el platino ni hablar, el oro es muy extraño de conseguir y es muy costoso también, el cromo es difícil de trabajar, el níquel también. Realmente los metales que resisten la corrosión siempre suelen ser muy difíciles de trabajar, muy difíciles o sea, es complicado. Tiene temperaturas de fusión demasiado altas, requiere maquinaria muy específica para trabajarse. ¿Y cuáles son entonces las opciones? Primero, los inhibidores. Los inhibidores es cualquier agente que pueda proteger el metal. Por ejemplo, recubrimientos orgánicos. Eso es un tipo de inhibidor. ¿Por qué? Bueno, nuevamente los óleos, los aceites, por ejemplo, los tubos de construcción, generalmente se les coloca una capa de aceite o de grasa para evitar que se expongan al oxígeno y se dañen. Los agentes galvanizados. ¿Cómo funciona esto de un agente galvanizado? Resulta que cuando tenemos una celda galvánica, por ejemplo, nuevamente nuestro electrodo de zinc, que es nuestro ánodo, en una sal de zinc, en sulfato de zinc que está conectado a un circuito, y todo por un puente salino,
y tenemos al final nuestro electrodo, nuestro cátodo, que puede ser nuestro cátodo hierro. El hierro, como ya he explicado, tiene un coeficiente, tiene un potencial electroquímico mucho mayor al del zinc. Entonces, el zinc se va a comportar como el ánodo y el hierro como nuestro cátodo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un eh, sulfato de cobre, en este caso, nuestra disolución, en nuestro electrodo, en nuestro cátodo, y hacemos pasar una corriente eléctrica, nuestro zinc se va a deshacer, se va a oxidar y va a ceder electrones. Eso significa que esos electrones van a viajar hacia el cátodo, que es nuestro hierro, y va a formar una carcasa protectora de cobre. Disculpen, continuando con los recubrimientos metales o la protección de estos, tenemos a los recubrimientos no metálicos. Por ejemplo, el silicio lo que es el teflón. El teflón es un polímero a base de flúor, el cual protege el metal, de hecho es bastante inerte y resiste incluso hasta 200 grados centígrados y resiste también ataques de agentes químicos. Entonces el flúor es un recubrimiento no metálico bastante seguro. Otro recubrimiento no metálico podría ser el silicio, ya que el silicio es un metaloide, no cataloga como un metal. Y aparte de eso es bastante resistente, es muy poco reactivo, es resistente a la corrosión y no acepta enlaces por parte de otros agentes. Realmente es muy difícil atacarlo. Ahora, la protección catódica y la protección y el ánodo de sacrificio son muy parecidas, ya que utilizan el fundamento de la galvanización. Es decir, tenemos un ánodo que generalmente, esto es importante, el ánodo siempre tiene que tener un potencial electroquímico menor a nuestro cátodo, porque si no el proceso va a ser inverso. Generalmente se utiliza zinc, pero ¿en qué caso podríamos ser un poco más flexibles? Por ejemplo, si queremos recubrir un acero pasivado en aluminio, nuestro aluminio, o en otro caso podría ser magnesio, puedes actuar como el ánodo, ya que tiene un potencial electronegativo más bajo que otros metales, que por ejemplo la plata. Podemos hacer un recubrimiento de plata utilizando magnesio, utilizando zinc, utilizando aluminio, ya que el potencial electroquímico de estos es más bajo que el de la plata. En este caso se hace referencia a ánodo de sacrificio, ya que se va a ceder los electrones de nuestro ánodo, y como vamos a ceder los electrones, nuestro ánodo va a oxidarse, va a perder unión. Lo que al principio era un electrodo se va a convertir se va a ser parte de la sal disuelta de nuestra celda galvánica. Por eso la protección de sacrificio, y por eso protección catódica, porque estamos protegiendo es al cátodo. Entonces se va a perder nuestro ánodo, porque va a ser electrones, y nuestro cátodo va a adquirir electrones, y no solamente electrones, sino que se va a formar una capa extra encima de, en este caso, nuestro cátodo, que es el que capta los electrones. Vamos a decir que es la plata. ¿Cuál va a ser el recubrimiento del cátodo? Pues de la sal disuelta. Si la sal disuelta es, por ejemplo, un sulfato de cobre, la plata se va a recubrir de cobre. Si nuestra sal disuelta es a base de cromo, pues se va a formar una emulsión de cromo, una carcasa de cromo alrededor. Y ahora tenemos algo muy interesante, que es la protección anódica. ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí lo que vamos a proteger es el ánodo. Vamos a hacerle pasar una corriente eléctrica en una solución, en una sal disuelta. No, me equivoco. Lo que va a pasar es que vamos a inyectar una corriente eléctrica a nuestro ánodo, y nuestro ánodo se va a oxidar, se va a formar una capa de pasivación. Esto se puede realizar con, por ejemplo, la plata, con algunos tipos de acero, con el cromo, que como se oxidan, como la corriente eléctrica fuerza una oxidación en nuestra sal disuelta, el ánodo va a empezar a pasivarse en la capa más exterior. Pero este método nada más sirve con algunos tipos de metales que tienen una densidad de óxido mayor al del propio metal. Es decir, no podemos hacer una protección anódica empleando hierro, porque ya sabemos que el hierro se deslamina, hay un proceso de herrumbe, igual que el zinc. El zinc no podemos hacer un proceso de ánodo porque el zinc se herrumba también. ¿Qué metales podemos utilizar? El titanio, podemos utilizar el cobre, podemos utilizar el bronce, podemos utilizar el cromo. Podemos usar metales que su capa pasivadora, el aluminio también, podemos que su capa pasivadora sea más resistente, sea más resistente que el propio metal.
Esto ya serían todos lo que es los procesos de corrosión, lo que es el óxido y lo que hay detrás de eso, ¿no? Lo que es el proceso de electroquímica, que puede que no lo parece, pero en realidad los procesos de electroquímica están muy relacionados al proceso de corrosión. De hecho, la corrosión es una consecuencia de lo que es la electroquímica. Muchas gracias, fin del video, me disculpo por extenderme tanto.